Desde los primeros semestres, en el libro de Guyton viene muy claro este principio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en una estenosis? Pues la velocidad del flujo se va a incrementar y la ecuación de Bernoulli modificada nos permite evaluar el gradiente transvalvular de una manera muy significativa, muy importante y diría yo superior al cateterismo cardíaco. Entonces, nosotros con el ecocardiograma Doppler, siempre y cuando tengamos una proyección adecuada y alineemos bien el flujo Doppler, podemos calcular el gradiente transvalvular. Y la ecuación de Bernoulli modificada nos dice que el gradiente lo establecemos como la velocidad al cuadrada por 4 y esto nos da el gradiente máximo instantáneo. Es decir, por ejemplo, normalmente la velocidad a través de la válvula aórtica es de 1.1 a 1.7 metros por segundo. Esto nos permite establecer el gradiente. Y ahorita vamos a ver unas imágenes. Lo que señalaba al principio el doctor Santana sobre el papel del ecocardiograma. Normalmente nosotros cuando evaluamos a un paciente con estenosis aórtica, lo que vemos en un electrocardiograma son datos de hipertrofia ventricular izquierda. El fonocardiograma prácticamente ya no lo utilizamos porque el eco nos da una información extraordinaria con un tiempo rápido. Y en esta gráfica se ilustra un electrocardiograma y se ilustra el chorro aórtico medido por velocidad Doppler. Ahí, por ejemplo, si estamos ilustrando que la velocidad es de 6 metros por segundo, significaría que el gradiente transvalvular es muy importante, ¿no? Digamos que fueran 5 metros, significaría que el paciente tendría un gradiente transvalvular de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando normalmente el gradiente es alrededor de 5 a 10 milímetros de mercurio. En la ilustración de abajo se ilustra las medidas que se deben de hacer por cateterismo cardíaco. Este sería la curva ventricular y esta sería la curva aórtica. Normalmente nosotros por ecocardiograma Doppler, voy a adelantarme un poquito, por ecocardiograma Doppler medimos lo que se denomina el gradiente instantáneo máximo, que es este que está aquí, ¿verdad?, por velocidad Doppler, y por cateterismo se mide el gradiente pico-pico. Y esto es muy importante ahorita recalcarlo porque es lo que genera la controversia cuando se compara el cateterismo con el ecocardiograma Doppler. El método Doppler nos permite determinar la velocidad con un grado de exactitud muy alto y nos permite determinar el gradiente. El gradiente es muy difícil que nosotros lo sobreestimemos. Es más frecuente que el gradiente lo subestimemos por ecocardiograma Doppler. Entonces, cuando se compara el gradiente Doppler con el gradiente pico-pico, hay discrepancias, porque el gradiente pico-pico es diferente y es de menor magnitud que el gradiente determinado por Doppler. Pero realmente el gradiente pico-pico no existe en la realidad porque se están midiendo dos parámetros que no ocurren simultáneamente. En ese sentido, el gradiente que se estima por Doppler es más exacto. Y aquí se evalúa. Nosotros por Doppler, el gradiente máximo instantáneo tiene este valor de 100 milímetros de mercurio y el gradiente pico-pico tendría un valor de 70 milímetros de mercurio. Entonces es diferente, ¿no? Pero realmente el gradiente por Doppler es más exacto. Y esto lo quiero recalcar aquí porque en muchas ocasiones cuando nosotros hacemos el ecocardiograma Doppler, estimamos un gradiente, digamos, de 80 milímetros de mercurio como gradiente máximo instantáneo y los hemodinamistas determinan un gradiente menor, entonces cuestionan el valor del Doppler cardíaco. Pero en realidad, el error es más común atribuirlo o darlo por válido como por el hemodinamista que por el ecocardiograma Doppler color.
porque para poder establecer realmente este gradiente, tendrían los hemodinamistas que tener dos catéteres simultáneos, uno a nivel valvular o a nivel del ventrículo izquierdo y otro a nivel de la aorta, cosa que nunca lo hacen, sino que ellos miden, meten el catéter al ventrículo izquierdo y hacen el trazo de retirada. Entonces ese gradiente nunca va a ser comparable con el que se toma con el ecocardiograma Doppler, y ese es por lo que genera las controversias. Entonces, hay una doctora de apellido Otto que tiene muchas publicaciones que parecieran que son recientes, pero cuando vemos la literatura ya lo está reportando de hace 20 años, cómo evaluando la velocidad del flujo transvalvular podemos saber si la estenosis es severa. La doctora Otto dice que una estenosis es importante cuando la velocidad es mayor de 4 metros por segundo y que es poco importante cuando la velocidad es de menos de 3 metros por segundo. Por ejemplo, si la velocidad fuera mayor de 4 metros por segundo, estamos hablando aquí de un gradiente pico instantáneo por arriba de 64 milímetros de mercurio. Y lo que sí nos pone a individualizar es cuando medimos las velocidades entre 3 y 4 metros por segundo. Ahora, yo quiero señalar, recalcar esto, que la técnica Doppler tiene una comparación, una presión muy importante cuando se compara con los gradientes medidos por catéter. Ahora, nosotros consideramos que la estenosis aórtica es severa cuando el gradiente máximo instantáneo es mayor de 80 milímetros de mercurio y el gradiente medio superior a 50 milímetros de mercurio. El gradiente medio es el que en la actualidad da mucho valor los cirujanos. Y hay un aspecto también que se permite evaluar, que es el área valvular aórtica menor de 0.8 centímetros. Entonces, con estos tres parámetros estamos hablando nosotros de una estenosis aórtica severa. Ahora, el gradiente medio, que aquí lo estamos señalando, el gradiente medio transvalvular se mide confiablemente con el ecodoppler. Y es muy fácil medirlo porque si esta es la curva Doppler, aquí este es el pico máximo, este es el gradiente máximo instantáneo. Nosotros con el lápiz digital contorneamos este flujo y podemos establecer el gradiente medio, que es mucho más difícil evaluarlo por el cateterismo cardíaco. Tendrían que hacerse las dos mediciones con dos catéteres que no lo hacen los hemodinamistas.